Jesús decía que se manifestaría a nosotros y no a los hombres. Y uno de los apóstoles, Judas, no el Iscariote. La palabra de Dios dice que era Judas, no el Iscariote. Le preguntó cómo es eso que te manifestará a nosotros y no al mundo. Ellos no entendían. Ellos no entendían cómo era que Dios se iba a presentar delante de todos nosotros, y el mundo no le iba a ver, sino simplemente nosotros. Pero ahora nosotros en este tiempo podemos entenderlo. Jesús le respondió: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Eso es una promesa. Es una promesa tan importante que el Dios de dioses y el Rey de reyes vaya a habitar dentro de nosotros. Pero hay una condición, y es el que ama a Cristo. El que me ama, mi Padre le ama. Si usted quiere que Dios le ame, para que el poder que usted tiene en Dios se active, usted primeramente tiene que amar a Cristo. Usted tiene que sentir a Cristo. Usted tiene que sentir a Cristo allí en Getsemaní. Tiene que sentir a Cristo cuando iba camino al pretorio. Tiene que sentir a Cristo cuando él iba camino a la cruz. Cuando estaba allí derramando su sangre por cada uno de nosotros. Tiene que sentirlo. Tiene que amarlo. Para que la bendición se pueda activar. El que me ama, mi Padre le amará. Y todas las bendiciones vienen del Padre. Todo lo que usted desea que baje, bajan directamente del trono de la gloria. Y Jesús intercede por cada uno de nosotros. Y la promesa sigue, porque tiene varios pasos y dice: mi Padre le amará y vendremos a él. Quiere decir que la promesa era que él habitaría en nosotros. Pero no simplemente que habitaría, sino que moraría allí. Es una bendición tan grande. Había un hombre de Dios llamado Abraham, el cual caminaba con Dios, al cual Dios había comenzado a bendecir tanto que ya había sido justificado por la fe, ya había aprendido a tener hospitalidad. Entonces se le presentaron 3 ángeles. Y anduvo ese día con los ángeles y hablaba con él, y estaba tan agradecido de recibirlo allí en su casa a los ángeles, que comenzó a decirle a su esposa: prepara todo lo que tenga allí, saca agua, saca tortas, saca pan, saca lo que sea, para recibir a aquellos hombres de Dios, que supuestamente dicen algunos que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces caminó con ellos, le enseñaron a Sodoma y Gomorra. Pero en el transcurso, cuando llegó la tarde, dice la palabra de Dios que se marcharon y se quedó solo. Dice que llegó a la puerta de aquel desierto y se sintió solo, porque ellos se fueron. Pero usted tiene una promesa mucho más grande que la que tuvo Abraham, porque Dios ha prometido que cuando llegue a ti, que cuando llegue a cada uno de nosotros, que cuando entre en tu corazón no solamente Cristo, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo, van a venir para quedarse en usted, para morar en usted, para comenzar a vivir. ¡Aleluya! Porque usted es templo del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, y de Cristo, y del Padre. ¡Qué bendición tan grande! Entonces usted siente que tiene un poder en Dios, porque tiene relación cada día más con Él. El otro punto por el cual estamos seguros que tenemos relación con Dios es por sus acciones pasadas. O perdón, por las relaciones de gracia. Relaciones de gracia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1. Desde el verso 12. Amén. Gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios, el verso 12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es engendrado de voluntad de varón? O mejor dicho, ¿quién es engendrado de la voluntad de Dios? No de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Usted y yo, a los que recibieron a Cristo, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos derecho a reclamar las promesas que dentro de la Biblia están, porque somos hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, entonces usted tiene derecho a todo lo que tiene el Padre. Hay una herencia que está allí en el Padre, y del Padre al cual me estoy refiriendo es el Padre que tiene todo el oro y la plata, al cual pertenece la tierra y toda su plenitud. Todo eso es suyo. Dígame. Alabe a Dios. Gloria a Dios. Por sus acciones pasadas. Por las acciones pasadas. Entonces, por las acciones pasadas, usted tiene todo el derecho a recibir esta promesa, o todas estas promesas, y pertenecer o tener este poder con Dios. Jesucristo nos dio a su Hijo. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Él te dio a su Hijo amado, a su unigénito, a Jesucristo. Dice el libro de Romanos, enseña la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si usted ha sido hecho hijo de Dios porque Dios lo ha adoptado como su hijo, entonces aquel que no escatimó a su propio Hijo, o sea, el Padre de Jesucristo, te va a dar también con Él todas las cosas que usted necesita. Y dice ahí todas las cosas. No dice solamente que te va a dar una carga, la cual también nos da Cristo cuando pone su yugo sobre nosotros, o cuando usted lleva el yugo de Cristo, sino que está dispuesto a darte todas las cosas si usted cumple con ciertos requisitos. Todo lo que usted ve es para usted. Él nos va a dar todas las cosas. Él nos va a dar también, junto con las tribulaciones, todas las herramientas para salir de esas tribulaciones. Entonces, ¿por qué no has de estar alegre? ¿Por qué no has de estar gozoso? Sabiendo que Él te va a dar todas las cosas, la cual ha prometido en su palabra, que el que reciba a su Hijo amado, también recibirá con Él todas las cosas. Amén. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Entonces, hay una pregunta que nosotros nos hacemos. Tenemos la promesa. Tenemos todas las cosas que son de nosotros. Amén. Tenemos un poder con Dios. No es un poder contra Dios, es un poder con Dios por algo que está en Dios, que ya hemos aprendido aquí, que es por su promesa, por todas las cosas pasadas. Él nos redimió, nos convertimos en su Hijo, adoptados por Él, y Jesucristo se convierte en nuestro hermano. Amén. Por todas estas cosas, tenemos poder en Dios. Pero lo más importante, quizás, es que todo este poder que usted tiene en Dios se activa por
misericordia de Dios. Por causa de la misericordia de Dios. No es por algo que está en usted, repito, es por algo que está en Dios, es por la misericordia de Dios. El otro día, ¿y el CD? ¿A qué le dieron play? Vamos a poner un poquito de volumen. Amén. Está caminando solo. No me había dado cuenta. Claro, Dios, a veces uno se acostumbra, ¿verdad? Gloria a Dios. Uno a veces se acostumbra a activar ese poder que tiene en Dios por causa de algunas cosas. Uno tiene un CD, uno tiene una alabanza, uno tiene que activar un coro que le gusta, una alabanza para poder presentarte delante de Dios y para tener relación con Dios y para poder que este poder que usted tiene en Dios se active. Entonces uno se va a la costumbre, pero Dios a veces a uno lo deja caminar solo para que uno vea que no es la música, que no es los coros, que no es el CD, sino es el poder que está en Dios. Decía que había una vez un niño que llegó a una panadería. Y el niño era un niño pobre, un niño de eso de la calle. Se presentó allí, andaba descalzo, la cara sucia, el pelo un tanto largo. Tenía necesidad. Era un niño quizás huérfano. Y en el momento en que iba llegando a aquel sitio a pedir comida, a pedir de comer o a pedir dinero para poder sobrevivir, iba entrando también el dueño de aquel lugar. Y el hombre al cual pertenecía aquella panadería era un hombre duro de corazón. Era un hombre en el cual difícilmente se activaba este poder. Pero el niño, con una bolsita en la mano, en vista de que el hombre estaba a punto de echarlo de aquel lugar, se levantó la camisa. Y cuando se levantó la camisa, pudieron apreciar aquellos huesos esqueléticos, el estómago hundido totalmente, y hay algo allí que activó la misericordia de aquel hombre, y aquel hombre comenzó a llorar, y aquel hombre inmediatamente dio orden de que le sentaran en una mesa y le dieran de comer, porque aquel niño mostró su debilidad, no mostró algo que tenía, sino algo que no tenía, no mostró su riqueza, quizás él tenía algo en aquella bolsa, a lo mejor tenía dólares, pero él no lo mostró, él mostró su debilidad, y esa debilidad activó el poder que tenía para convencer a aquel hombre que por duro que fuera de corazón, es difícil que esa misericordia no se active, que esa nobleza no se active cuando se presenta la debilidad. En estos días se montaron dos muchachos en el autobús donde yo transitaba. Y uno de ellos comenzó a hablar, dijo: vengo por aquí pidiendo, junto con mi amigo que me acompaña. Resulta que hace algunos días mi hermana iba sentada allí donde ustedes también están sentados ahora. Entró un delincuente y ella fue víctima de la delincuencia, y como opuso resistencia para no entregar sus pertenencias, le dieron un tiro. Ahora yace allí en la morgue del Hospital Central. Nos están pidiendo 12.000 bolívares para sacarla, y como ustedes pueden entender, yo soy una familia de pocos recursos, mi familia no tiene dinero, vivimos allá en San Joaquín en un ranchito de tabla, y yo le estaba sacando 5.000 bolívares que tenía, era lo único que tenía. Pero en el momento en que lo estaba sacando, el otro hombre
hombre que lo acompañaba comenzó a hablar y dijo, no es que nosotros vengamos a pedir, porque hay mucha gente que nos ha dado, y sacó una paga de dinero de su bolsillo y comenzó con una mano a hablar, con una mano a hojearlo, mientras que con otro activaba un micrófono que tenía allí, un parlante, y hojeaba aquel dinero y comenzaba a mostrar billetes de 2,000, billetes de 5,000 y billetes de 20. Y él dijo, hay mucha gente que nos ha dado, mire, nos han dado de a 2, nos han dado de a 5 y nos han dado de a 20. Y tenía mucho de 20. Y yo dije, ese hombre que no sea que yo, y agarró el billetico y me lo volvió a meter. Se perdió la bendición. ¿Qué dijo mami? Porque mientras el otro presentó su debilidad, él presentó algo que tenía. Cuando usted se presenta delante de Dios creyendo que lo tiene todo, creyendo que usted es el mejor orador, creyendo que usted es un hombre que se merece toda la misericordia de Dios, entonces no va a recibir los recursos que usted requiere para poder transitar en este camino. Aleluya. Yes. El pasaje que leímos al principio se refiere a un hombre llamado Jacob, el cual era un hombre de Dios, un hombre escogido por Dios. Arropando el frío. Tenía 20 años sirviéndole a un suegro, 20 años siendo esclavo de él, soportando todas las trampas que aquel suegro le armaba. Un día decidió salir de aquella casa y comenzar a caminar en fe. Inmediatamente vio que un grupo, un ejército, un doble ejército de ángeles le abordaba, y él los vio cuando comenzó a caminar con Dios, y aquel lugar le puso por nombre Mahanaim y siguió caminando. Pero luego que habías visto toda la bendición, él vio todos los ángeles, comenzó y mandó a uno de sus siervos, a un mensajero, para que averiguara acerca de su hermano, que hace mucho tiempo había tenido una rencilla con él, y él quería saber cuáles eran las condiciones. Y entonces el informante vino y le dijo que el hombre llamado Saúl, que era su hermano, le andaba buscando con 400 hombres, y que con 400 hombres iba a llegar a él, y aquel hombre comenzó a sentir miedo, a pesar de que había visto la bendición de Dios, a pesar que había visto los ángeles allí, el doble ejército en Mahanaim. Ahora se presentaba en una situación difícil, porque así es la vida del cristiano. A veces estamos en la parte alta, pero otras veces estamos en la parte baja. Jesús caminó, un día fue bendecido, un día fue bautizado por Juan en el Jordán, y recibió palabra de Dios desde el cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero después de salir de allí, entonces comenzó a ser tentado en el desierto 40 días y 40 noches. Espera. Del Jordán al desierto, del desierto a predicar en la calle, a ver la bendición de Dios, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos, y después de esta bendición a la cruz del Calvario. A veces estamos arriba, pero otras veces estamos abajo, y eso era lo que estaba pasando con este hombre llamado Jacob. Se presentó esta situación en él, comenzó a tener miedo y empezó a armar un ejército con la poca familia que tenía, pero no era para defenderse, sino para presentárselo delante de su hermano, el cual venía en contra de él. Pero él dijo, puede ser que yo halle gracia de los ojos de mi hermano, dándoles algunas ofrendas, y tomó del ganado que tenía y le dio y le presentó una porción para cuando él viniera contra él, y así mismo hizo con su familia. La dividió en dos partes, dijo, si él viene por aquí, el resto va a huir por este lado, voy a salvar por lo menos a la mitad de mi familia. Eran 12 hijos, porque todavía no había nacido el otro hijo llamado Benjamín, y entonces él tenía esta necesidad, se estaba allí, agarró a su familia, la pasó del otro lado del arroyo, y dice la Biblia que se quedó solo. Se quedó solo, pero no estaba solo. Se presentó con él un
usted hace delante de Dios. Esta lucha puede presentar la oración, y es la oración la que activa este poder que usted tiene en Dios. Comenzó a luchar con el ángel. Dice la Biblia que él luchaba y el ángel llegó y con una mano el ángel atrofió, descoyuntó a uno de sus muslos, lo tocó en el encaje y allí le descoyuntó el muslo, o sea, le atrofió el músculo. Era tan fuerte que le atrofió el músculo. Pero a mí me extraña que la Biblia dice que después que el ángel le descoyuntó el músculo, le descoyuntó el muslo, el Jehová no le soltó, sino que el ángel decía: suéltame porque raya el alba. Y aquel hombre de Dios llamado Jacob le decía: no te suelto si no me bendices. Yo no te voy a soltar si no baja la bendición. Es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando nos presentamos delante de Dios. Insistimos y siguiendo y seguimos insistiendo. Pero a mí me llama la atención que cuando le descoyuntó el músculo, el ángel no le soltó. El ángel decía más bien: suéltame porque raya el alma. Y yo me imagino que aquella lucha era como una pelea, una lucha grecorromana, ¿verdad? Yo no sé mucho de lucha, pero yo me imagino que Jacob luchaba cuerpo a cuerpo, los dos parados allí, uno empujaba para un lado y el otro para otro. Uno quería derribar a uno, pero el otro quería derribar al otro. Y llegó el ángel, él peleaba con su fuerza. Jacob peleaba con su fuerza, era la fuerza de sus piernas la que lo mantenían en pie. Pero cuando llegó el ángel y le descoyuntó el músculo, entonces yo pienso que Jacob se asió más del ángel, se agarró más del ángel para no caer a tierra. Entonces el ángel decía: suéltame, porque le había debilitado la pierna, pero había visto que al debilitarle la pierna produjo una fuerza mayor para él mantenerse. Es tu debilidad la que produce la fuerza para que la bendición te active. No es tu fuerza, es la debilidad que usted tiene cuando se presenta delante de Dios con un corazón humillado. Es cuando usted dice: Señor, no tengo nada, y Dios le va a dar todo. Es cuando usted dice: yo tengo una necesidad, y el Señor la va a suplir. Pero cuando usted se presenta con la copa llena, entonces el Señor no lo va a llenar, porque no va a combinar su aceite con el agua. Aleluya. Por eso aquella mujer, la cual había perdido a sus hijos, y me refiero a aquella viuda que se presentó delante del profeta Eliseo, porque se le había muerto su esposo, estaba a punto de perder también a sus hijos, porque ella no tenía nada. Su esposo no le había dejado una herencia, su esposo lo que le había dejado era problema, era necesidad, era miseria. Su esposo había fallecido, y en cuanto ella llegó y fue a donde el profeta, y este esposo de ella era uno de los hijos del profeta, y el profeta, según la ley, tenía la obligación de socorrer a la viuda. La verdadera religión sin mácula delante de Dios el Padre es esta: ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y cuidarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. La religión no es solamente sentarse en una silla los domingos. La religión es salir a la calle y socorrer al necesitado. La religión es llegar allí a los hospitales, predicar el evangelio, ayudar a aquel que lo necesite. Es tener piedad, tener misericordia de la gente, tener compasión de la gente. Cristo cuando vio al pueblo, lo vio que andaban como ovejas sin pastor, y la Biblia dice que él tuvo compasión, se activó allí con la debilidad del pueblo, se activó el poder que tenía en él, y entonces él comenzó a sentir compasión porque era Dios. Le dijo el profeta: ¿qué tienes en tu casa? Ella dijo: tengo una vasija con aceite. Y él le dijo: ve y busca vasija vacía.
Ve y busca vasijas vacías. Y fue y buscó vasijas vacías. Y dice la palabra de Dios que cuando se presentó en su casa, encerró su puerta y se encerró con todos sus hijos, con su familia, y comenzó a bajar la bendición y comenzó a buscar la vasija vacía que tenía, y el aceite comenzó a fluir y le llenaba uno y le llenaba otro y le llenaba otro hasta que llenó todo, y la bendición se terminó cuando las vasijas vacías se acabaron. Es tu debilidad, es tu necesidad el que activa ese poder que usted tiene en Dios. Es la necesidad la que hace que baje la bendición. No es cuando usted se presenta diciendo que usted es un gran orador. No es cuando usted se presenta delante de Dios y usted dice: Dios, usted está obligado a mantenerme porque usted me adoptó como su hijo. No, eso no es. Es cuando usted se humilla. Es la oración la que activa la bendición, dice la palabra de Dios. Que un día 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era publicano y el otro era fariseo. Y dice la palabra de Dios que el fariseo, puesto en pie, decía Jesús. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí mismo diciendo: Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás, fornicario, adúltero, pecadores, injustos, ni mucho menos como este publicano. Y hay algo curioso aquí en este verso que dice que el fariseo oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Entonces, el publicano, el fariseo decía: diezmo, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que me gano. Y el fariseo, puesto de lejos, dice la palabra de Dios, ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, sino que se daba golpe de pecho diciendo: Señor, apiádate de mí, pecador. Y Jesús dijo: os digo que éste regresó a su casa justificado, refiriéndose al publicano antes que al fariseo. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla delante de los ojos de Dios será bendecido por Dios, será bendecido por Dios, será bendecido por Dios, será justificado por Dios, será santificado por Dios. Jesús dijo: el fariseo orando consigo mismo. Muchas veces nosotros nos presentamos delante de Dios y estamos orando con nosotros mismos. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia en este pasaje que leímos al principio era que Jacob insistía delante del ángel. Él le decía: si no me bendices, no te suelto. Un día llegaban a mi casa unos muchachos tremendos de la escuela y tocaban el timbre. Y cuando yo abría la puerta, salían corriendo. Tocaban el timbre y cuando yo abría la puerta ya no había nadie. Yo me escondía detrás de la puerta lo más cerca posible. Pero los muchachos eran tan rápidos, claro, yo era muy lento, pero ellos eran tan rápidos que cuando yo abría la puerta ya no había nadie. Y el Señor me decía: así son muchos de mis hijos. Cuando se presentan delante de mí, su oración es tan corta que cuando yo, Jesucristo, intercedo por ellos delante del Padre, cuando yo presento mi ofrenda, porque nadie se acerca a Dios sin presentar su ofrenda. Y Jesús, cuando se acerca al Padre, intercediendo por nosotros, Él muestra su herida en las manos, Él muestra su herida en su costado, Él muestra su herida en su pie, y entonces llega Dios y baja la bendición, le da un golpe y la bendición se activa. Y Dios me decía: cuando hago todo esto y miro a mis hijos, ya no están. Es tan corta su oración que ya se fuman totalmente. Por eso no baja la bendición. Por eso la oración es como orando consigo mismo. Usted a veces se siente como orando consigo mismo. Ojalá usted tuviera la fe, porque esto es otra cosa, tener
la fe necesaria para presentarse delante de Dios con fe, a pedir con fe, a decirle, Señor, con fe yo te pido que interceda por mis hijos que no han llegado todavía a los pies de Cristo, pero yo tengo la esperanza y la promesa me lo dice, que ellos van a llegar. Ojalá tú tuvieras la fe que tienes cuando te comunicas con tus hermanos, con tus amigos, y entonces comienzas a hablar por teléfono y pasan miles de horas hablando por teléfono, y después que terminas de hablar por teléfono dicen, nos hablamos después. Y empiezan a mandar el mensaje de texto y a escribirle por el Facebook, y va corriendo a tu casa y abre la página y ahí se comunican y empiezan a chatear. Ojalá usted tuviera la fe que tiene con ellos, con sus amigos, la misma fe para comunicarse con Dios. La Biblia dice que Jacob rogaba al ángel, si no me bendice, no te suelto. Y estaba desde la noche y ya estaba a punto de amanecer, no la llama el alba. Y él murió toda la noche clamando porque su familia estaba en peligro, porque su familia estaba a punto de desaparecer, porque todo lo que había ganado durante todo el año que estuvo oprimido por su suegro, entonces estaba a punto de perderla. Entonces él tenía la necesidad. Es cuando el hombre de la casa se para en la madrugada con la necesidad de luchar por sus hijos, porque cree que usted tiene la obligación de llevar todo el pan para su casa, de trabajar para mantenerlos a ellos, pero la obligación que tiene un hombre como cabeza de hogar, la más importante de todo, es clamar en la madrugada por su familia, es clamar por su esposa, es clamar por sus hijos, es decirle, Dios, Señor, apáñate de mi pecador, y se presenta delante de él, y entonces comienza a activarse la bendición, y es cuando usted ve la gloria de Dios, y comienza a ver cuando los hijos van cambiando, cuando su esposa comienza a asistir a la iglesia también. Suéltame porque raya el alba, le decía al ángel, pero él le decía, no te suelto si no me bendices. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 3, dice Santiago, pedí pero no recibí porque pedí mal. Pero dice algo en el mismo capítulo, en el versículo número 9 y 10. No lo busque, yo lo busco. Aquí lo tengo marcadito para no perder tiempo. Aquí está. Dice en el capítulo 4, verso 9 y 10. Oiga bien lo que dice, ponga atención. Afligido y lamentado. Lamentar y llorar. Afligido y lamentar y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Afligido y lamentar y llorar. Llorar, llorar, llorar. ¿Cuántas veces usted ha llorado por un hijo? ¿Cuántas veces usted ha llorado por su vecino? ¿Cuántas veces usted ha llorado por la gente que está allí pasando necesidad en los hospitales? ¿Cuántas veces usted ha llorado en la madrugada por tanta gente luchando que se están perdiendo allí? Muchachos que están perdiendo la vida cada día más. Muchachos que se están entregando a la perdición. Miles de jóvenes que están siendo secuestrados y no se sabe dónde están. ¿Cuántas veces usted ha llorado por ellos? Pero el mundo nos enseña que el hombre no puede llorar. Y eso es una mentira del enemigo, porque él no quiere que tú llores. El otro día comencé a pensar, y yo estaba pensando y me imaginé dos muchachos que estaban en una habitación mientras su papá estaba allí en la sala viendo el juego de béisbol, y uno de ellos era mayor que el otro, y el mayor le hacía maldad al menor, y entonces cuando el mayor le hacía maldad al menor, el menor llegaba y no tenía otro recurso sino llorar para que su padre que estaba en la sala lo oyera y viniera a socorrerlo y reprendiera al mayor. Entonces el mayor, como no quería que su padre le reprendiera, llegaba y le decía, lo consolaba, decía, no llore, no llore, no llore. Así mismo hace el enemigo con usted. Cuando ve que usted va a llorar, le dice a los hombres, no lloren, déjense eso, porque él sabe que si Dios el Padre, con toda su misericordia, lo oye a usted que está llorando y clamando, entonces la bendición va a bajar. Pero entonces usted me podrá decir, pero este pasaje no nos enseña
días que Jacob lloró. Dice que Jacob luchó con el ángel. Dice que venció. Dice que fue glorificado por Dios. Dice que fue bendecido por Dios, porque hasta le cambiaron el nombre, le quitaron el nombre de Jacob, que significaba usurpador, y le pusieron el nombre de Israel. Fue bendecido, bajo la bendición, porque él insistió. Pero cuando yo le voy a invitar a que hagan su Biblia y lleguemos al libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 12. Oiga bien, mira lo que dice el profeta. Libro de Oseas, capítulo 12. Yo quiero que todos lo busquen. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 4, dice: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel lo halló y allí habló con nosotros. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló. ¿Y a quién se estaba refiriendo si no era a Jacob? Quizás Moisés en el libro de Génesis no había plasmado allí en la Biblia que Jacob había llorado, pero el mismo espíritu que se manifestó en Moisés era el mismo espíritu, era el espíritu de Dios el que estaba en el profeta Oseas. Dice el verso 2, para que usted esté seguro que era acerca de Jacob que estaba hablando. Dice: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su camino, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Lloró y le rogó. Yo no me imagino a Jacob allí de rodillas después que había obtenido la victoria, dándole las gracias a Dios, llorando porque tenía una necesidad, llorando porque estaba a punto de perder a su familia. Es el llanto acompañado de la fe, de la humildad, lo que activa el poder que usted tiene en Dios y hace que la bendición pueda bajar. Yo quiero que el que quiera pararse se puede parar. Aleluya. Si se siente bien allí sentado, se puede sentar. Aleluya. Yo quiero orar por usted esta noche, esta mañana. Yo quiero que usted también me ayude aquí. Que usted pueda entregar su corazón en esta mañana. Yo no sé cuántos hay aquí que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Si hay alguno aquí que todavía no ha llegado a los pies del Señor para que pueda activarse esta bendición, para que su familia pueda comenzar a ser reestructurada, para que usted entre dentro de toda esta promesa que está plasmada en ese libro, entonces puede esta misma mañana tomar la decisión y llegar aquí. Si hay alguien, yo quiero que usted entregue su corazón. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos allí donde usted está. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y preséntese delante de Dios. Y diga: Señor, resplandece tu rostro sobre mí. Señor, apiádate de mí porque he sido pecador. Señor, yo te pido perdón por todos los pecados que he hecho, que he cometido. Yo sé, Señor, que de repente no soy el hombre más idóneo, quizás no leo tanto la Biblia, quizás no tengo el conocimiento necesario para que tu bendición se active, quizás no sé orar, no he aprendido quizás. A veces oro el Padre Nuestro porque es lo que me enseñaron, pero comienzo diciendo: Padre Nuestro que estás en los cielos, pero nunca termina en la parte baja donde el Padre Nuestro enseña
para comenzar a clamarle a Dios, para que en este tiempo difícil de decirle, Señor, no los metas en tentación, Señor, que ellos puedan regresar en dinero, Señor, con la misma fuerza, con la misma esperanza que tenían en el mes de diciembre. Oh Señor, Padre de la gloria, me rindo a tus pies, Señor, me apiado a ti, pecador, Señor. Ten piedad, ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, Señor, porque no he sido un hombre obediente. Perdóname, Dios. Ahora quiero sentirte, Señor. Quiero sentirte cada día más cerca de ti. Quiero sentirte, Señor, en lo profundo de mi corazón. Asirte de mis manos, Señor. Sentirte en mi pecho, como se sintió aquel apóstol llamado Juan en el día de la cena. Quiero sentirte, Señor, cada día más. Quiero que me llenes cada día más. Quiero que me restaures, Señor, para yo ir a dar testimonio de todo tu poder, de todo lo que tú has hecho en mí por tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, te doy, Señor. Gracias, alabanza a tu nombre, Señor. Alabanza, alabanza, alabanza. Santo, Señor, bendiga. santo, aleluya.